Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Camila Rojas Sánchez. El día de hoy voy a exponer lo que vendría a ser el segundo dossier del taller de radio y voy a iniciar con el libro Comunicación y Cultura en el siglo XXI o la era del acceso del autor Fabricio Volpe Prignano. El autor nos comenta que la cultura libera, que perfecciona al hombre de su estado natural que está condenado como primate y que la cultura forja personalidades, porque dentro de las sociedades crea identidad. En las sociedades se crean espacios de diálogo y dentro de ellas existen muchas veces personas que quieren manipular los medios de producción cultural y legitimarse a través del poder. El autor nos dice que el poder crea verdad. En los últimos años, debido a la globalización, se crea una reorganización cultural y que a partir de ella surge una fragmentación de la cultura tradicional con la cultura moderna. Nos dice que la tecnología ha cambiado los estilos de vida, que ha modificado las formas de ver y de actuar y de pensar de las personas porque agiliza los procesos de comunicación. Nos dice que una cultura digitalizada permite una completa participación tanto de autores como de lectores porque visibiliza las publicaciones culturales y crea espacios de arte, lugares de encuentro donde las personas interesadas en el arte pueden participar con una comunicación horizontal, tanto como de lector como con autor. En el segundo libro, Comunicación y Diversidad Intercultural, conceptos, dispositivos y estrategias en red, de la autora Estrella Israel Garzón, nos presenta temas como la integración, la igualdad, la reciprocidad, el diálogo y el reconocimiento tan importante. Nos dice que debe surgir una educación cultural que genere un reconocimiento recíproco entre las culturas. Nos dice además que debe haber una posición intercultural que promueva los movimientos en contra de la discriminación. Nos dice textualmente que la diversidad cultural no puede ser analizada con las mismas variables en unos lugares que en otros, porque en Latinoamérica las variables de diversidad surgen por temas, por personas que son de pueblos indígenas y por afrodescendientes. Y en Europa la discriminación o la variedad de culturas se da por temas de inclinaciones, orientaciones o preferencias, o también por temas de discapacidad. Puede ser por temas de religión, de sexo o incluso por estatus social. Nos dice que la diversidad se da por diferentes factores, que puede ser por la inmigración, por las sociedades que están en conflicto o por la movilidad internacional. Nos dice que la ONU menciona que todos los seres humanos nacen libres en dignidad y en derechos. Nos dice que propone que se deben hacer políticas de integración donde participen los medios de comunicación y profesionales, tanto comunicadores como de otras profesiones, que puedan crear estas políticas para que se puedan dar. Nos dice que el Internet es un arma de doble filo, que si bien es cierto se puede usar para movimientos que alienten la diversidad, que puedan difundir la multiplicidad, también se puede usar para fomentar el odio y para usarlo en movimientos antidemocráticos. Nos dice que en el ámbito del periodismo se puede encontrar tres ruidos interculturales. Uno de ellos es la delincuencia. La delincuencia implica temas como los robos, la drogadicción, la prostitución y temas implicados como esos. En el segundo etiquetaje nos habla de en el segundo ruido nos habla de las etiquetas culturales o las clasificaciones de personas. Nos dice que el tercer ruido intercultural es
las expresiones populares que están muy normalizadas, como el cholito, el indio, y que deben cerrarse o no deben utilizarse porque estas generan brechas dentro de las sociedades. Nos dice que se debe usar para ello el periodismo participativo y un periodismo social que fomente la inclusión dentro de las sociedades. En el tercer libro, eh, La complejidad de los medios, del autor José Cepeda, este se presenta como una entrevista que José Cepeda le hace al autor Néstor García Canclini. Aquí se tratan temas sobre la concentración de los medios alternativos para la participación, la desactivación de iniciativas sociales y el desconocimiento o falta de interés por parte de la sociedad. Nos dice que la concentración de medios se presenta como un peligro para la sociedad porque es una amenaza que se concentren en dos o tres empresas los medios de comunicación, porque al concentrarse en tan pocos medios no generan pluralidad, no hacen que se fomente la diversidad dentro de las sociedades. Para ello, el autor propone que se deben hacer regulaciones públicas por parte del Estado, pero que muchas veces estas regulaciones son oportunistas y deficientes a tal punto de dejar a los ciudadanos sin representación. Los ciudadanos, al buscar medios alternativos, se dan con la sorpresa de que estos cuentan con falta de inversión. No hay inversión en los medios alternativos, además que no hay una comprensión sobre la complejidad que ellos requieren. Nos dice que no existe dentro de ellos una difusión de la multiplicidad. En el tema de la desactivación de iniciativas sociales, existe mucha indiferencia. Esta genera indiferencia y desconocimiento porque hay mucha anteposición de intereses políticos. Los ciudadanos, al buscar una representación por parte de los políticos, se encuentran con que estos ya no tienen credibilidad y que muchas veces también los modelos políticos han destruido un poco la idea de la sociedad. Nos dice que para esto se deben formar consejos públicos con autores que puedan controlar este tipo de regulaciones donde participe la sociedad para que pueda haber una regulación. Nos dice que en conclusión debe haber una difusión de la diversidad y que una cosa es pensar que los medios son importantes a tal punto de darle una omnipotencia y otra cosa es comprender su complejidad. En el libro Militancia y cambios de rumbo del autor Jerry Omar Jarayanos, nos dice que cuando hablamos de comunicación, hablamos de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de ciudadanía. Y si hablamos de ciudadanía, hablamos de humanidad. Nos dice que Kaplun mencionaba que los medios de comunicación deben estar en el centro de los procesos de sentidos. Y es aquí donde Freire refuerza comparte esta opinión y a través de ella nacen medios con formas tradicionalistas y formas mercantilistas. Además, Freire plantea que se debe abrir un diálogo militante dentro de las sociedades. Barbero, por otro lado, nos dice que cuando la sociedad busca al Estado, acude al Estado, no está muchas veces y que a partir de esto nacen divorcios significativos. En las políticas públicas podemos ver que pueden ser dictadas por el gobierno y también pueden ser dadas por acuerdos ciudadanos. Es aquí donde nacen dos conceptos importantes, que uno es gobernabilidad y el otro es gobernanza. La gobernabilidad se representa como un estado
multiparticipativo. Y la gobernanza se presenta como el trabajo eficaz a partir de este. Nos dice que muchas veces estos dos, gobernabilidad y gobernanza, no se complementan porque existe una ineficiente administración de los recursos y que estos muchas veces no benefician a los ciudadanos. El autor propone también un ejemplo, en este caso sería la minería en el Perú, y habría que definir cuál es el problema, cuál es el fin que persigue este problema, si es un fin económico o si es un fin humano. Nos dice además Salvatierra que para evitar esto se deben tomar medidas preventivas. Además, nos dice finalmente que si comunicamos paz, la ciudadanía cosecha mejores argumentos para su presente y para su vida misma. En el libro Midiendo y construyendo audiencias, del autor Juan Carlos Valencia Rincón, nos dice que la radio nace en los años 20, pero es en los años 50 donde se convierte en un medio masivo. Nos dice que al inicio se dio por radioprogramas, por música popular y por programas concurso que generaban un espacio de expresión para las audiencias. Nos dice también que en los años 50 surge una fragmentación de lo que sería una programación más generalista con una programación especializada, pero que muchas veces este tipo de programación especializada reforzaba los estereotipos y también clasificaba a las personas. Nos dice que para que esta programación generalizada se dé, hubieron determinantes de cambio, que fueron la medición del mercadeo de identidades, la constitución social, un mecanismo diferente de conexión y las creencias también profesionales. Nos dice que el estudio de audiencias en los primeros contactos fueron mediante cartas y llamadas, pero cuando la radio se capitaliza, la investigación se volcó a la búsqueda de audiencias vendibles con capacidad adquisitiva. Nos dice que la expansión de radial en el mundo complejizó temas como la programación y como las audiencias. Nos dice que si bien es cierto, el estudio general de audiencias ayudó a diseñar programaciones para que tengan un mayor alcance, algunos estudios también proponían que las llamadas, que las cartas y los correos no reflejaban a las audiencias y que además muchas veces desconfiguraban las investigaciones cuando ellos pedían músicas o cuando hacían algún pedido o llamadas. Nos dice también que Spalding para ello hizo una investigación donde encontró inconformidad dentro de los medios o dentro de los oyentes, dado que estos muchas veces se sentían ignorados por parte de la radio. Nos dice que el diseño nunca antes fue tan necesario desarrollar formas alternativas de conocer y cuestionar el carácter colonial eurocéntrico de los saberes sociales. En el libro sobre radio y estética, una mirada desde la filosofía del arte, del autor Ricardo Malle, nos habla que en un principio los estudios científicos se consideraron superiores que los estudios artísticos. Además, que es aquí donde surge Langer. Langer nos propone dos tipos de simbolismo: un simbolismo simbólico y un simbolismo discursivo y un simbolismo presentacional. El primero es una noción y el segundo es una sensación. Nos dice que en la radio ambos aspectos se combinan, tanto de noción como de sensación, y que la radio tiene todas las herramientas para crear arte. Nos dice que muchas veces esta posibilidad
se le niega a la radio, porque la radio lucha contra la fugacidad de las palabras y que por ello debe hacer uso de los recursos y debe tener la capacidad para usar los recursos. Además dice que los discursos radiofónicos deben despertar estímulos para volverse arte. En conclusión, podemos decir que la diversidad, la radio y la comunicación tienen muchas conexiones entre ellos, que para que haya un estudio de audiencias también debe haber una diversidad para que se pueda especializar una radio, y que además la comunicación juega un papel muy importante dentro de todos estos aspectos. Muchas gracias.